Un paseo para recordar Nicholas Spark, capítulo 10. Más tarde aquella noche la llevé a su casa en coche. Al principio no estaba seguro de si recurrir a la vieja táctica de bostezar, alargando el brazo para rodearla con disimulo por el hombro, pero si he de ser sincero no sabía exactamente qué sentía ella por mí. Era cierto que me había dado el regalo más maravilloso que nadie jamás me había hecho, y aunque probablemente nunca abriría aquella Biblia para leerla con el mismo fervor que ella, sabía que para Jane eso suponía desprenderse de una parte esencial de su vida, pero era la clase de persona que donaría un riñón a un desconocido que acababa de conocer por la calle si de verdad lo necesitara. Así que no estaba exactamente seguro de cómo interpretarlo. Jane me había dicho una vez que no era tonta. Supongo que finalmente yo había llegado a la conclusión de que no lo era. Quizás fuera un poco, bueno, diferente, pero ella había deducido lo que yo había hecho por los huérfanos y analizándolo en retrospectiva, creo que incluso lo sabía cuando estábamos sentados en el suelo de su comedor contando las monedas. Cuando dijo que era un milagro, supongo que se refería específicamente a mí. Recuerdo que Herbert había entrado en el comedor mientras Jane y yo estábamos hablando de la cantidad total de dinero, aunque no dijo una gran cosa. Últimamente el viejo Herbert se comportaba de una forma extraña, por lo menos a mí me daba esa impresión. Por cierto que es en sus sermones, según seguía abordando la cuestión de la codicia, y todavía hablaba de fornicadores, pero sus sermones eran más cortos que de costumbre. Incluso de vez en cuando se tomaba una pausa justo en medio y entonces lo embargaba aquella extraña mirada melancólica, como si estuviera pensando en otra cosa, en algo verdaderamente triste. No sabía cómo interpretar su comportamiento, dado que en realidad no lo conocía tan bien, y Jane, cuando hablaba de su padre, parecía describir a una persona completamente diferente. No podía imaginar a Herbert con un gran sentido del humor, ni de la misma forma que me resultaba imposible imaginar dos lunas en el cielo. Bueno, la cuestión es que él entró en el comedor mientras hablábamos del dinero recolectado y James se puso de pie con aquellas lágrimas en los ojos. Herbert no pareció darse cuenta de mi presencia. Dijo que estaba muy orgulloso de ella y que la quería mucho. Luego regresó de nuevo a la cocina y volvió a concentrarse en su sermón, sin siquiera saludarme. Ya sé que yo no había sido precisamente el niño más devoto de la congregación, pero me pareció que su comportamiento era un tanto extraño. Mientras estaba pensando en Herbert, miré con disimulo a Jane, que estaba sentada a mi lado. Permanecía con la vista fija en la ventana, en actitud risueña, casi sonriente, pero distante a la vez. Sonreí, quizás estaba pensando en mí. Mi mano empezó a deslizarse por el asiento y acercándose a la de ella, pero antes de que pudiera rozarla, Jane rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en Dios? Me preguntó al tiempo que giraba hacia mí. Retiré la mano. Veamos. Cuando pensaba en Dios, normalmente me lo imaginaba como en uno de esos viejos cuadros que había visto en alguna iglesia. Un gigante que planea en el cielo con una túnica blanca, el pelo largo ondeado al viento y apuntando con un dedo hacia el suelo, o algo por el estilo. Pero sabía que ella no se refería a eso. Jane estaba hablando de los designios del Señor. Tardé un momento en contestar. Claro, a veces. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué las cosas son como son? Asentí inquieto. Últimamente pienso mucho en eso, matizó ella. Incluso más de que de costumbre. Me habría gustado preguntarle, pero no lo hice. Podía ver que Jane aún tenía algo más que añadir, así que permanecí callado. Sé que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero a veces no consigo entender su mensaje. ¿A ti te pasa lo mismo? Me lo preguntó como si fuera algo en lo que yo pensara todo el tiempo. Bueno, no creo que su intención sea que siempre comprendamos su mensaje. Creo que a veces solo tenemos que tener fe, razoné.
He de admitir que era una respuesta bastante buena. Supongo que mis sentimientos por Jane estaban provocando que mi cerebro reaccionara un poco más rápido que de costumbre. Vi que ella reflexionaba sobre mi respuesta. Sí, tienes razón, admitió finalmente. Sonreí para mí y cambié de tema, ya que hablar de Dios no era la conversación más idónea para conseguir que una persona se pusiera romántica. ¿Sabes? Empecé a decir en un tono despreocupado. Me ha encantado cuando estábamos sentados junto al árbol en el orfanato. Sí, a mí también, respondió. Su mente se hallaba todavía en un lugar distante. Y estabas muy guapa. Gracias. Mi táctica estaba funcionando. ¿Puedo preguntarte algo? Murmuré finalmente con la esperanza de captar su atención. Dime. Aspiré hondo. Mañana, después de misa, y bueno, después de que hayas pasado un rato con tu padre, quiero decir, hice una pausa y la miré a los ojos. ¿Te gustaría venir a mi casa a comer? A pesar de que aún miraba hacia la ventana, pude distinguir el suave entorno de su sonrisa que se perfilaba en sus labios. Sí, Landon, me encantaría. Suspiré aliviado sin creer que realmente hubiera sido capaz de invitarla y todavía preguntándome cómo era posible que lo hubiera hecho. Conduje por calles con casas decoradas con luces navideñas a través de Beaufort City. Un par de minutos más tarde me decidí a deslizar la mano de nuevo por el asiento, le cogí la mano y para rematar una noche perfecta, ella no la retiró. Cuando aparqué frente a su casa, las luces del comedor estaban todavía encendidas, por lo que pude ver a Herbert detrás de las cortinas. Supuse que todavía estaba despierto porque quería saber cómo había transcurrido la velada en el orfanato. O bien eso, o bien quería asegurarse de que yo no besara a su hija en el porche. Sabía que él desaprobaría esa clase de comportamiento. Estaba pensando en ello, quiero decir, en qué hacer cuando finalmente nos despidiéramos, cuando los dos salimos del coche y enfilamos hacia la puerta. Jane permanecía callada y satisfecha, y creo que también estaba contenta de que la hubiera invitado a comer, dado que ella había sido tan astuta como para deducir lo que yo había hecho por los huérfanos. Supuse que quizás también sería lo bastante astuta como para comprender las implicaciones de mi invitación. Creo que incluso se dio cuenta de que era la primera vez que la invitaba a hacer algo no por obligación, sino por voluntad propia. Justo cuando llegamos a los peldaños del porche, vi que Herbert nos espiaba desde detrás de las cortinas. Entonces se apartó rápidamente. Con algunos padres, como con los de Ángela, por ejemplo, eso significaba que ellos sabían que su hija ya estaba de vuelta y que nos daban un minuto antes de abrir la puerta. Normalmente en ese minuto bastaba para que los dos nos miráramos embelesados mientras yo aunaba el coraje necesario para besarla. Solía necesitar esos 60 segundos. Con Jane, sin embargo, no sabía si ella querría besarme. La verdad es que dudaba seriamente que quisiera hacerlo, pero estaba tan guapa con el pelo suelto y todo lo que había sucedido aquella noche había sido tan especial que no pensaba desperdiciar la oportunidad. Si se terciaba, podía notar pequeñas mariposas que empezaban a revolotear en mi estómago cuando Herbert abrió la puerta. He oído el coche, dijo tranquilamente. Su piel era del mismo color cetrino que de costumbre, pero parecía cansado. Hola, reverendo Sullivan, saludé abatido. Hola, papá, dijo Jane jovialmente un segundo más tarde. ¿Cómo me gustaría que hubieras venido? Ha sido maravilloso. Me alegro mucho, de verdad. Albert Herbert intentó recuperar la compostura seria y carraspeó. Os daré unos minutos para que os despidáis. Dejaré la puerta abierta para que entre cielo. El reverendo dio media vuelta y regresó al comedor. Yo tenía la plena seguridad de que desde el sitio donde estaba sentado podía vernos perfectamente. Fingió leer, aunque no alcancé a distinguir qué sostenía entre las manos. Ha sido una noche maravillosa, Landon, apuntó Jane. Yo también lo he pasado muy bien, contesté, sintiendo los ojos de Herb sobre mí.
Me pregunté si el reverendo sabría que le había cogido la mano a Jane durante el trayecto de regreso en coche. ¿A qué hora quieres que vaya a tu casa mañana?, me preguntó ella. Herbert enarcó levemente una ceja. Pasaré a buscarte, ¿te parece bien? Jane miró por encima del hombro. Papá, ¿mañana puedo ir a comer a casa de Landon? Herbert se llevó una mano a los ojos y empezó a frotárselos con aire cansado. Luego suspiró. Si para ti es importante, adelante, contestó. No era el voto de confianza más emotivo que hubiera oído en la vida, pero me di por satisfecho. ¿Quieres que lleve algo?, preguntó Jane. En el sur era costumbre hacer una pregunta cuando alguien te invita a comer. No, no tienes que llevar nada, respondí. Permanecimos unos momentos sin decir nada y yo sabía que Herbert empezaba a impacientarse. Durante todo el rato que Jamie y yo habíamos estado en el porche, no había pasado ni una sola página del libro que supuestamente estaba leyendo. Hasta mañana, se despidió ella. Sí, hasta mañana. Jane clavó la vista en sus zapatos por un momento y volvió a mirarme a la cara. Gracias por haberme acompañado a casa. Acto seguido dio media vuelta y atravesó el umbral. Apenas pude ver la leve sonrisa que se dibujó suavemente en sus labios cuando con disimulo miró hacia el porche al cerrar la puerta. Al día siguiente la recogí a la hora convenida y me alegré de ver que de nuevo llevaba el pelo suelto. Se había puesto el jersey que le había regalado, tal y como me había prometido. Tanto mi madre como mi padre se mostraron bastante sorprendidos cuando les comenté que había invitado a Jane a comer. Para mi madre no suponía ningún esfuerzo extra porque cuando mi padre estaba en casa le pedía a Helen, la cocinera, que preparase la comida para un regimiento. Supongo que no lo había mencionado antes. Me refiero a que teníamos cocinera. En nuestra casa había criada y cocinera, no solo porque mi familia podía permitírselo, sino porque además mi madre no era la mejor ama de casa del mundo, que digamos. De vez en cuando me preparaba un bocadillo para comer, pero algunas veces cuando se manchaba las uñas de mostaza, se pasaba 3 o 4 horas sin preparármelos. Sin Helen, me habría criado comiendo puré de patatas requemado y bistec con la textura de una goma de mascar. Mi padre, afortunadamente, se había dado cuenta de esa poca habilidad de mi madre tan pronto cuando se casaron, y por eso la cocinera y la criada habían estado a nuestro servicio desde que yo había nacido. Aunque nuestra casa fuera más grande que la mayoría del vecindario, no se asemejaba a un palacio ni nada parecido, y ni la cocinera ni la criada vivían con nosotros, porque no disponíamos de un alojamiento independiente para ellas. Mi padre había comprado la casa por un valor histórico, a pesar de que no era donde había vivido Barbanegra, lo cual habría sido más interesante para alguien como yo. Había pertenecido a Richard Doms, uno de los firmantes de la Constitución. Spink también era el propietario de un rancho en los confines de Newberg, a unos 65 kilómetros, y allí era donde estaba enterrado. Nuestra casa no era tan famosa como el rancho donde estaba enterrado Doms Spink, pero le permitía alardear en los pasillos del Congreso cuando se paseaba por el jardín. Su cara de satisfacción era más que evidente, como si soñara con el legado que pensaba dejar. En cierto modo, eso me entristecía, porque por más que se lo propusiera, nunca superaría al bueno de Richard Doms Spink. Acontecimientos históricos como firmar la Constitución solo pasaba una vez cada varios siglos, y lo interpretaras como lo interpretaras. Debatir sobre los subsidios de los campesinos que se dedicaban a la cosecha de tabaco o hablar acerca de la influencia roja nunca podría igualarse a ese honor. Incluso alguien como yo se daba cuenta de eso. Nuestra casa estaba ubicada en el distrito histórico y todavía lo está, supongo, y aunque Jane ya había estado allí una vez, volvió a quedar impresionada cuando atravesó el umbral. Mi madre y mi padre se habían vestido para la ocasión igual que yo,
y mi madre le dio un beso de bienvenida a Jane en la mejilla. Mientras contemplaba cómo se saludaban, no pude evitar pensar que mi madre se me había adelantado a la hora de besarla. Disfrutamos de una cena deliciosa, aunque nada extraordinaria, compuesta por 4 platos, pero no resultó pesada ni nada por el estilo. Mis padres y Jane mantuvieron una conversación de lo más maravillosa. Habló así en honor a la señorita Garber, y aunque intenté intervenir con mi peculiar sentido del humor, no funcionó muy bien, por lo menos en lo que concierne a mis padres. Jane, en cambio, sí que rió y lo interpreté como una buena señal. Tras la cena, la invité a dar un paseo por el jardín, a pesar de que era invierno y las flores no estaban en su esplendor. Después de ponernos los abrigos, salimos a la intemperie, bajo el inclemente aire gélido invernal. Cada vez que resoplábamos, podía ver el halo que se escapaba por nuestras bocas y formar pequeñas nubes. Tus padres son fantásticos, me dijo. Supongo que no se había tomado a pecho los sermones de Herbert. Sí, lo son, a su manera, respondí. Mi madre es una persona muy dulce. Lo dije no solo porque era verdad, sino también porque era lo mismo que los niños opinan de Jane. Esperé que captara la alusión. Jane se detuvo para contemplar los rosales. Parecían unos bastones pelados y nudosos, y no comprendí qué era lo que podía llamarle tanto la atención. ¿Es cierto lo que dicen de tu abuelo?, me preguntó. Me refiero a las historias que cuentan sobre él. Supongo que ella no había captado mi alusión. Sí, contesté, intentando no mostrar mi decepción. Qué pena, comentó ella simplemente. En la vida hay cosas más importantes que el dinero. Lo sé. Jane me miró a la cara. ¿De veras? Evité mirarla a los ojos mientras contestaba. No me preguntes por qué. Sé que lo que hizo mi abuelo no estuvo bien, pero tú no quieres devolver las tierras a sus propietarios originales, ¿no? Para serte sincero, nunca había pensado en esa posibilidad. ¿Lo harías, sin embargo?, insistió ella. No contesté de buenas a primeras. Jane me dio la espalda y clavó la vista de nuevo en los rosales con sus bastones nudosos. De repente me di cuenta de que ella quería que yo dijera que sí. Es lo que ella habría hecho sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué lo haces?, se me escapó antes de poder controlar mi impulso, mientras una sensación de intenso calor se apoderaba de mis mejillas. Me refiero a hacer que me sienta culpable. Yo no lo hice. Yo lo único que he hecho ha sido nacer en esta familia. Jane alargó el brazo y acarició una rama. Pero eso no significa que no puedas enmendar el error si tienes la oportunidad de hacerlo, adujo ella en un tono conciliador. Había dejado claro su punto de vista, clarísimo, y en el fondo sabía que Jane tenía razón. Pero esa decisión, si es que alguna vez llegara a planteármela, quedaba de momento muy lejos. A mi modo de ver, tenía cosas más importantes en la cabeza. Cambié de tema y me decanté por una conversación que me resultara más cómoda. ¿A tu padre le gustó?, pregunté. Quería saber si Herbert me permitiría volver a verla. Jane necesitó un momento para contestar. Mi padre, dijo lentamente, está preocupado por mí, como todos los padres, ¿no? Ella bajó la vista hasta los pies y de nuevo la desvió hacia los rosales antes de volver a mirarme. Creo que con él es algo diferente, pero a mi padre le gustas y sabe que verte me hace feliz. Por eso me ha dejado venir a comer a tu casa. Me alegro de que hayas venido, confesé. Yo también. Nos miramos a los ojos bajo la luz de una encerada luna creciente y estuve a punto de besarla allí mismo, pero ella se dio la vuelta un segundo antes de que yo me decidiera y soltó un comentario que me desconcertó. Mi padre también está preocupado por ti, Landon. Por la forma en que lo dijo, en aquel tono suave y triste a la vez, comprendí que no se trataba simplemente de que Herbert me tomara por un irresponsable, ni que le molestara que me ocultara detrás de los árboles y lo insultara.
ni que fuera miembro de la familia Carter. ¿Por qué? Quise saber. Por la misma razón por la que yo me preocupo, dijo enigmáticamente. Jane no añadió nada más y en ese momento supe que me ocultaba algo, algo que no podía contarme, algo que la entristecía de verdad, pero no averigüé su secreto hasta más tarde. Estar enamorado de una chica como Jane Sullivan fue, sin lugar a dudas, la experiencia más extraña que jamás hubiera imaginado, no solo porque nunca antes me había fijado en ella, a pesar de que nos hubiéramos criado juntos, sino también por cómo mis sentimientos por ella fueron creciendo. Fue algo insólito. No era como estar con Ángela, a la que besé en la primera ocasión en que me quedé a solas con ella. Todavía no había besado a Jane, ni siquiera la había abrazado ni la había llevado al bar Cecil o al cine. No había hecho ninguna de las cosas que normalmente hacía con otras chicas, pero estaba enamorado. El problema era que todavía no sabía qué sentía ella por mí. Sí, claro, había algunos indicios de que no me habían pasado desapercibidos. La Biblia era, por supuesto, la más evidente, pero también la forma en que ella me miró cuando cerró la puerta del porche en Nochebuena y que no hubiera retirado la mano en el coche durante el trayecto desde el orfanato a su casa. A mi modo de ver, allí había algo. Lo único que pasaba era que no estaba completamente seguro de cómo dar el siguiente paso. Cuando al final la acompañé a su casa después de la comida de Navidad, le pregunté si le parecía bien que pasara a verla de vez en cuando, y ella contestó que sí, que le parecía bien. Así fue exactamente como lo dijo. Me parece bien. No me tomé la falta de, no, no me tomé la falta de entusiasmo como algo personal. Jane mostraba una tendencia a hablar como una persona adulta, y creo que por eso se llevaba también con la gente mayor que ella. Al día siguiente fui andando hasta su casa. El coche de Herbert no estaba aparcado delante del garaje, así que cuando ella abrió la puerta ya sabía que no podía pedirle si podía entrar. Hola, Landon, me saludó con el mismo tono jovial de siempre, como si verme fuera una grata sorpresa. De nuevo llevaba el pelo suelto y lo interpreté como una buena señal. Ella señaló hacia las sillas. Mi padre no está en casa, pero podemos sentarnos en el porche si quieres. No me preguntes cómo sucedió, porque todavía no puedo explicarlo. Un segundo antes me hallaba allí de pie, delante de ella, tranquilo y dispuesto a enfilar hacia un rincón del porche. Sin embargo, mi siguiente reacción fue totalmente distinta. En vez de dirigirme hacia las sillas, di un paso hacia ella. Le cogí la mano y miré a Jane a los ojos, acortando un poco más la distancia entre nosotros. Ella no retrocedió, pero sus ojos se abrieron un poco más de lo normal, y por un instante fugaz pensé que había cometido un error, y no supe si seguir adelante. Me quedé quieto y sonreí. Luego la di la cabeza hacia un lado. Entonces vi que ella había entornado los ojos y también estaba ladeando la cabeza, y que nuestras caras se acercaban cada vez más. No fue un beso muy largo y desde luego no fue uno de esos de película, pero fue maravilloso a su manera. Lo único que recuerdo es que cuando nuestros labios se rozaron, tuve la certeza de que jamás olvidaría aquel instante. Un paseo para recordar Nicholas Spark, capítulo 11. Eres el primer chico al que beso, me confesó. Faltaban pocos días para el año nuevo y Jane y yo estábamos paseando por el Iron Steers Piers, uno de los muelles de Pine Snow Shore. Para llegar hasta allí habíamos tenido que cruzar el puente sobre el canal intracostero y conducir un buen rato para adentrarnos en la isla. En la actualidad, allí hay algunas de las casas más caras de todo el estado, en primera línea de mar, pero por entonces básicamente solo había dunas de arena enclavadas en el bosque marítimo nacional. Ya me lo había imaginado, dije. ¿Por qué? ¿Hice algo indebido? Preguntó inocentemente. Jane no parecía que fuera a tomárselo muy mal si le decía que sí, pero eso tampoco habría sido verdad. Besas muy bien.
afirmé al tiempo que le apretaba con cariño la mano. Ella asintió y se giró hacia el océano, de nuevo con aquella mirada perdida. Últimamente se quedaba así muy a menudo. La dejé en esa actitud ensimismada un rato hasta que me puse tenso por el incómodo silencio. ¿Estás bien?, le murmuré. En lugar de contestar, ella cambió de tema. ¿Alguna vez has estado enamorado? Me pasé la mano por el pelo y la miré perplejo. ¿Te refieres a antes de estar contigo? Lo dije en el tono que habría usado James de la forma que Eric me habría dicho que hablara si una chica me hacía esa pregunta. Él era bastante ingenioso con las chicas. Hablo en serio, Lando, me reprendió mirándome de soslayo. Supongo que ella también había visto esas películas con Jane y me iba dando cuenta de que yo siempre parecía ir de lo más alto a lo más bajo y de nuevo a lo más alto en menos de lo que uno tarda en aplastar un mosquito. Aún no estaba muy seguro de si me gustaba esa parte de nuestra relación, aunque para ser sincero, eso me mantenía en estado de alerta constante. Siempre me invadía una sensación de desconcierto cuando pensaba en sus preguntas. La verdad es que sí, afirmé. Jane seguía con la vista fija en el océano. Creo que pensaba que me estaba refiriendo a Angela, pero al mirar atrás me di cuenta de que lo que había sentido por Angela era totalmente diferente a lo que sentía por Jane. ¿Y cómo sabías que estabas enamorado de verdad?, se interesó. Observé cómo la ligera brisa agitaba su pelo y supe que no era el momento de hacerme pasar por lo que no era. Bueno, adopté en tono más serio. Sabes que es amor cuando solo quieres estar con esa persona y cuando más o menos crees que la otra persona siente lo mismo por ti. Jane reflexionó sobre mi respuesta antes de sonreír levemente. Entiendo, apuntó con suavidad. Esperé a que añadiera algo más, pero no lo hizo, y entonces me di cuenta de otra cosa. Quizás Jane no tuviera experiencia con los chicos, pero la verdad era que me llevaba por donde quería. Durante los siguientes 2 días volvió a sujetarse el pelo en un moño. En Nochevieja la llevé a un pequeño restaurante junto al mar en Morehead City. Era la primera vez que Jane salía a cenar con un chico. El Flaubing, así se llamaba el local, era uno de esos restaurantes con manteles, velas y 5 cubiertos de plata para cada comensal. Los camareros iban vestidos de blanco y negro como mayordomos y a través de los ventanales se podía ver la luz de la luna reflejada en el agua estática. También había un pianista y una cantante, no todas las noches ni fines de semana, pero sí los días festivos, cuando consideraban que el local estaría lleno. Tuve que reservar mesa con antelación y la primera vez que llamé me dijeron que estaba completo, pero le pedí a mi madre que volviera a llamar y para mi sorpresa de repente les quedaba una mesa libre. Supongo que el propietario necesitaba un favor de mi padre o algo así. O quizás no quería enojarlo, porque sabía que mi abuelo todavía estaba vivo y dando guerra. De hecho, eso de llevar a Jane a un lugar especial fue la idea de mi madre. Un par de días antes, en una de esas ocasiones en que Jane llevaba el pelo sujeto en un moño, hablé con mi madre sobre mi relación con Jane. No puedo pensar en nada más que en ella, mamá, le confesé. Sé que le gusto, pero no sé si siente por mí lo mismo que yo siento por ella. La verdad, ¿de verdad te importa tanto esa chica?, me preguntó mi madre. Sí, respondí con plena certeza. Perfecto. ¿Qué has hecho por ella de momento? ¿A qué te refieres? Mi madre sonrió. Me refiero a que a toda chica, incluida Jane, le gusta que la hagan sentirse especial. Reflexioné un momento un poco confundido. ¿No era eso precisamente lo que estaba intentando hacer? Bueno, todos los días voy a verla a su casa, razoné. Mi madre me puso una mano en la rodilla.
A pesar de que no fuera una excelente ama de casa, lo que a veces me afecta de forma directa, tal y como ya he contado antes, realmente era una mujer encantadora. Eso de ir a su casa está muy bien, cielo, pero no es la cosa más romántica del mundo. Deberías hacer algo para demostrarle lo que de verdad sientes por ella. Mi madre sugirió que le comprara un perfume y a pesar de que sabía que probablemente Jane lo aceptaría encantada, no me parecía el regalo más adecuado, dado que Herbert no le permitiría usar maquillaje, con la única excepción de la función navideña. Estaba seguro de que tampoco podría usar perfume. Se lo comenté a mi madre y fue entonces cuando ella me sugirió que la llevara a cenar a un restaurante. No me queda dinero, confesé incómodo. A pesar de que mi familia era rica y que yo tenía asignada una paga semanal, no me daban más si me gastaba el dinero alegremente. Así te volverás más responsable, solía alegar mi padre, y con esa frase no hacía falta más palabras. Me ha pasado, ¿qué ha pasado con el dinero que tenías en el banco? Suspiré y mi madre se sentó en silencio mientras yo le contaba lo que había hecho. Cuando terminé, su cara reflejaba satisfacción, como si ella también se diera cuenta de que por fin estaba madurando. Ya me ocuparé yo de esa cuestión, me alentó con dulzura. Tú solo encárgate de averiguar si a ella le gustaría salir a cenar contigo y de si el reverendo Sullivan te dará permiso. Si Jane puede, hallaremos la forma de que disfrutéis de una cena romántica, te lo prometo. Al día siguiente fui a la iglesia, sabía que Herbert estaría en su despacho. Aún no le había pedido a Jane ni siquiera salir a cenar conmigo porque suponía que necesitaría el permiso de su padre, y por alguna razón inexplicable quería ser yo quien se lo pidiera al reverendo. Supongo que se debía a que Herbert nunca me recibía con los brazos abiertos. Tan pronto como enfilaba la cuesta de su calle, al igual que Jane, su padre parecía tener un sexto sentido para detectar mis movimientos. Él asomaba con discreción la cabeza a través de las cortinas y luego se apartaba rápidamente de la ventana para que yo no lo viera. Cuando llamaba al timbre, Herbert se tomaba su tiempo antes de abrir, como si estuviera en la otra punta de la casa. Acto seguido, me miraba fijamente durante un largo momento, luego suspiraba hondo y sacudía la cabeza antes de decir hola. La puerta de su despacho estaba entreabierta y lo vi sentado detrás de la mesa, con los anteojos encajados en el puente de la nariz. Estaba examinando unos papeles. Tenía aspecto de ser facturas y pensé que probablemente estaba intentando planificar el presupuesto de la iglesia para el próximo año. Incluso los reverendos pagaban facturas. Llamé a la puerta y él alzó la vista con atención como si esperara a otro miembro de la congregación. Cuando vio que era yo, frunció el ceño. Hola, reverendo Sullivan, saludé con educación. ¿Tiene un momento? Herbert ofrecía un aspecto más cansado que de costumbre y supuse que debía encontrarse un poco indispuesto. Hola, Landon, me saludó en tono fatigado. Me había vestido formalmente para la ocasión con americana y corbata. ¿Puedo entrar? Él asintió levemente con la cabeza y yo entré en el despacho. Señaló hacia una silla para que me sentara al otro lado de la mesa. ¿Qué puedo hacer por ti?, me preguntó. Me acomodé en la silla con visible nerviosismo. Verá, señor, quería pedirle una cosa. Él me miraba fijamente escrutando mi cara. ¿Tiene que ver con Jane? Inspiré hondo antes de contestar. Sí, señor. Quería pedirle si puedo invitarla a cenar a un restaurante en Nochevieja. Herbert suspiró. ¿Eso es todo?, me preguntó. Sí, señor. La llevaré de vuelta a casa a la hora que usted me diga. Él se quitó los anteojos y los limpió con el pañuelo antes de volver a encajarlos en el puente de la nariz. Podía ver que se estaba tomando su tiempo para considerar mi petición. ¿Tus padres irán con vosotros?, me interrogó. No, señor. Entonces no creo que eso sea posible, pero gracias por pedir mi permiso primero.
Bajó la vista hasta los papeles, dejando claro que la entrevista había terminado. Me puse de pie y empecé a caminar hacia la puerta. Cuando estaba a punto de atravesar el umbral, sin embargo, me di la vuelta y lo miré de nuevo. Reverendo Sullivan. Él alzó la vista sorprendido de que todavía no hubiera abandonado el despacho. Siento mucho las trastadas que solía hacer cuando era más joven y siento mucho que no siempre tratara a Jane con el debido respeto, pero a partir de ahora las cosas cambiarán, se lo prometo. Herbert escrutó nuevamente mi rostro. Por lo visto mi declaración no le parecía suficiente. La quiero, admití al final, y cuando lo dije, él volvió a centrar su atención en mí. Lo sé, respondió con tristeza, pero no quiero que ella sufra. A pesar de que luego pensé que me lo había imaginado, me pareció ver que se le humedecían los ojos. No le haré ninguna jugarreta, se lo aseguro, aseveré. Herbert desvió la vista y la clavó en la ventana, contemplando cómo el sol invernal intentaba abrirse paso entre las nubes. Era un rigoroso día de invierno, de esos grises y fríos. Quiero que Jane esté en casa a las 10, refunfuñó finalmente, como si sospechara que había tomado la decisión incorrecta. Sonreí y quise darle las gracias, pero no lo hice. Era evidente que él quería estar solo. Cuando eché un vistazo por encima del hombro, antes de atravesar el umbral, me quedé turbado al ver que el reverendo ocultaba la cara entre sus manos. Se lo pedí a Jane una hora más tarde. Lo primero que dijo fue que no creía que pudiera ir, pero entonces mencioné que ya había hablado con su padre. Ella parecía sorprendida y creo que a partir de ese momento mi osadía ejerció un efecto positivo sobre su forma de verme. Lo único que no le dije fue que me había parecido que Herbert se había quedado llorando en el despacho. No solo porque no comprendía exactamente qué había sucedido, sino porque no quería preocuparla. Aquella noche, sin embargo, después de volver a hablar con mi madre, ella me ofreció una posible explicación y, para ser sincero, me pareció totalmente plausible. Herbert debía de darse cuenta de que su hija se estaba haciendo mayor y que empezaba a perderla. En cierto sentido, esperaba que fuera eso. La recogí a la hora convenida, aunque no le había pedido que llevara el pelo suelto, Jane lo había hecho por mí. Conduje en silencio, atravesamos el puente, llegamos al paseo marítimo y aparcamos frente al restaurante. Ya en el mostrador de recepción apareció el dueño en persona y nos guió hasta nuestra mesa. Era una de las mejores del local. El restaurante estaba lleno y la gente a nuestro alrededor parecía pasárselo de maravilla. Dado que era Nochevieja, todos vestían con trajes elegantes y nosotros éramos los dos únicos adolescentes en el local. Sin embargo, no me pareció que estuviéramos fuera de lugar. Jane no había estado nunca en el Flaubin y dedicó unos minutos a impregnarse del ambiente. Parecía nerviosamente feliz y desde el primer momento supe que mi madre había acertado con su sugerencia. Es maravilloso, me dijo. Gracias por invitarme. Es un placer, contesté con sinceridad. ¿Has estado aquí antes? Varias veces. A mi madre y a mi padre les gusta venir de vez en cuando mi padre llega de Washington. Jane echó un vistazo en el ventanal y se fijó en una barca que navegaba despacio frente al restaurante, con las luces resplandecientes. Por un momento pareció perdida en su propio asombro. «Qué lugar más encantador», comentó. «Tú también eres encantadora», añadí. Jane se ruborizó. «No es cierto». «Sí que lo es», repliqué tranquilamente. Permanecimos con las manos entrelazadas mientras esperábamos a que nos sirvieran la cena y charlamos sobre alguna de las cosas que habían pasado en los últimos meses. Ella rió cuando recordamos el baile de inauguración del curso y finalmente admití el motivo por el que le había pedido que me acompañara. A ella le hizo mucha gracia, rió con ganas y supe que ya antes lo había deducido por sí sola. «¿Me invitarías de nuevo?», bromeó. «Por supuesto».
La cena estaba deliciosa. Los dos pedimos lubina y ensalada. Cuando el camarero retiró los platos, empezó a sonar la música. Todavía quedaba una hora antes de que tuviera que llevarla de vuelta a su casa, así que le ofrecí la mano. Al principio éramos la única pareja en la pista. Todos nos miraban mientras girábamos al son de la música. Creo que sabían lo que sentíamos el uno por el otro, y seguro que nuestra imagen les evocaba momentos similares vividos en su juventud. Podía verlos sonreír con nostalgia. Las luces eran tenues. Cuando la cantante entonó una lenta melodía, estreché a Jane entre mis brazos y entorné los ojos, preguntándome si en mi vida había existido antes un momento tan perfecto, y sabía que no. Estaba enamorado y el sentimiento era incluso más maravilloso de lo que jamás podía haber imaginado. Después de Nochevieja, pasamos la siguiente semana y media juntos, haciendo las típicas cosas que las parejas jóvenes solían hacer por entonces. A pesar que de vez en cuando Jane parecía cansada e indiferente, pasábamos mucho rato juntos a la orilla del río Nose, lanzando piedras al agua o contemplando las olas que se formaban en la superficie mientras departíamos animadamente. También íbamos a pasear por la playa cerca de Fort Macon, aunque era invierno. El océano, con su color plomizo, ofrecía un espectáculo digno de admirar. Después de una hora más o menos, ella pedía que la llevara a casa, y ya en el coche nos cogíamos de la mano. A veces se quedaba dormida antes de que llegáramos a su casa. En otras ocasiones, en cambio, se pasaba todo el trayecto hablando, sin darme la oportunidad de intervenir en algún que otro comentario. Por supuesto, pasar el rato con Jane también significaba hacer las cosas que a ella le gustaban. A pesar de que yo no asistía a la clase de estudios bíblicos, no quería quedar como un idiota delante de ella. Visitamos el orfanato en 2 ocasiones más y en cada ocasión me sentí como en casa. La segunda vez, sin embargo, tuvimos que marcharnos antes porque Jane tenía un poco de fiebre. Incluso para mis ojos inexpertos era evidente que tenía la cara roja y sofocada. Volvimos a besarnos también, aunque no todas las veces que estábamos juntos, y yo ni siquiera pensé en intentar establecerlo como un hábito. No había necesidad de hacerlo. Besarla se me antojaba como un acto tan agradable, con una candidez correcta, y con eso me bastaba. Cuanto más la besaba, más cuenta me daba de que Jane había sido una incomprendida toda su vida, y no solo era yo el que la había incomprendido, sino todo el mundo. Jane no era solo la hija del reverendo, una chica que leía la Biblia y siempre intentaba ayudar al prójimo. También era una joven de 17 años con las mismas esperanzas y dudas que yo. Por lo menos eso fue lo que pensé hasta que finalmente me contó su secreto. Nunca olvidaré aquel día, por lo callada que había estado. Durante todo el rato tuve la extraña impresión de que a Jane le rondaba algo importante por la cabeza. Acabamos de salir del bar Cecil y nos dirigimos hacia su casa. Era el sábado antes de que empezara de nuevo las clases, un día tempestuoso en que soplaba el viento fiero y cortante. Estábamos bajo los efectos de una borrasca desde la mañana anterior y mientras caminábamos teníamos que mantenernos pegados el uno al otro para mantener el calor. Jane iba colgada de mi brazo y andábamos despacio, incluso más despacio que de costumbre. Me di cuenta de que, de nuevo, no se encontraba bien. La verdad es que ella no quería ir al bar a causa del temporal, pero yo había insistido por mis amigos. Recuerdo que pensé que ya iba siendo hora de que se enteraran de lo nuestro. Sin embargo, el único problema fue que no había nadie en el bar Cecil. Al igual que en muchos pueblos costeros, a mitad de invierno, la actividad social se reducía considerablemente en el paseo marítimo. Jane seguía callada mientras caminábamos. Supe que estaba pensando en cómo contarme algo. No esperaba que iniciara la conversación tal y como lo hizo. La gente cree que soy rara, ¿verdad?, dijo finalmente rompiendo el silencio.
¿A quién te refieres?, pregunté, aunque sabía la respuesta. La gente del instituto. No es cierto, mentí. La besé en la mejilla al tiempo que le apretaba cariñosamente el brazo. Ella esbozó una mueca de dolor y yo pensé que quizás le había hecho daño sin querer. ¿Estás bien?, le pregunté preocupado. Sí, respondió. Recuperó rápidamente la compostura y retomó la conversación. ¿Puedo pedirte un favor? Lo que quieras, contesté. ¿Me prometes que a partir de ahora me dirás siempre la verdad? O sea, siempre y no solo a veces. De acuerdo, asentí. Jane se detuvo en seco y me miró directamente a los ojos. ¿Me estás mintiendo ahora? No, repliqué a la defensiva preguntándome a dónde quería llegar. Te prometo que a partir de ahora siempre te diré la verdad. Justo después de haber hecho la promesa, supe que no tardaría en arrepentirme. Reanudamos la marcha. Mientras descendíamos por la calle, miré su mano, entrelazada con la mía, y vi un gran morado justo debajo del dedo anular. Yo no tenía ni idea de cómo se la habría hecho, pero estaba seguro de que el día anterior no la tenía. Por un segundo pensé que quizás se lo había hecho yo, pero entonces recordé que no le había apretado la mano en ningún momento. La gente cree que soy rara, ¿verdad?, repitió. Con mi expiración se escapaban pequeñas nubes de vapor. Sí, contesté al final. Me dolió mucho reconocerlo. ¿Por qué? Parecía un poco abatida. Recapacité unos instantes. Por diferentes motivos, supongo, dije sin precisar, intentando no ahondar en la cuestión. Pero, ¿por qué exactamente? ¿Es por mi padre? ¿Es porque intento ser amable con todo el mundo? Yo no quería seguir hablando del tema, me sentía incómodo. Lo único que se me ocurrió fue, supongo. Jane parecía desanimada. Caminamos unos metros más en silencio. ¿Tú también crees que soy rara?, me preguntó. Por la forma en que lo dijo, me dolió más de lo que habría podido imaginar. Ya casi habíamos llegado a su casa, pero me detuve y la estreché entre mis brazos. La besé. Cuando nos separamos, ella clavó la vista en el suelo. Puse un dedo bajo su barbilla para obligarla a alzar la cabeza y mirarme de nuevo a los ojos. Eres una persona maravillosa, Jane. Eres guapa, bondadosa, cariñosa. Eres todo lo que a mí me gustaría ser. Si no le gustas a la gente o si creen que eres rara, entonces ese es su problema, no el tuyo. Bajo aquella tamizada luz gris de un frío día de invierno, vi que le empezaba a temblar el labio. Mi labio también la imitó y de repente me di cuenta de que se me estaba acelerando el pulso. La miré a los ojos, sonriendo con todo el amor que fui capaz de expresar, consciente de que no podría contener las palabras en mi boca por mucho tiempo. Te quiero, Jane, aclaré. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Era la primera vez que decía esas palabras a una chica. Siempre había creído que me resultaría muy difícil de hacerlo, pero no fue así. Nunca había estado más seguro de nada en toda mi vida. Tan pronto como pronuncié las palabras, sin embargo, ella bajó la cabeza y rompió a llorar, con el cuerpo apoyado contra el mío. La rodeé entre mis brazos, preguntándome qué le pasaba. Jane era tan delgada que por primera vez me di cuenta, con ambos brazos podría rodear su cuerpo sin problemas. Había perdido peso, incluso en la última semana y media, y entonces recordé que apenas había probado bocado en el bar. Jane siguió llorando contra mi pecho durante lo que me pareció una eternidad. Yo no sabía qué pensar, ni siquiera si ella sentía lo mismo que yo. Aún así, no me arrepentía de haberle expresado mis sentimientos. La verdad es siempre la verdad, y le acababa de prometer que no volvería a mentirle. Por favor, no digas eso, me dijo, por favor. Pero es cierto, le aseguré pensando que no me creía. Ella lloró más. Lo siento, susurró entre sus
desgarradores sollozos. Lo siento mucho. De repente se secó la garganta. ¿Por qué lo sientes?, le pregunté desesperado por comprender qué era lo que tanto la angustiaba. ¿Es por mis amigos y por lo que dirán? Ya no me importa, de verdad, no me importa. Estaba buscando frenéticamente el motivo de su desasosiego, confundido y sí asustado. Jane necesitó unos minutos para calmarse y dejar de llorar. Al final alzó la vista y me miró a los ojos. Me besó con suavidad, apenas rozándome los labios. Luego deslizó un dedo por mi mejilla. No puedes estar enamorado de mí, Landon, se lamentó con los ojos rojos e hinchados. Podemos ser amigos si quieres, podemos seguir viéndonos, pero no puedes amarme. ¿Por qué no?, exclamé sin comprender nada. Porque estoy muy enferma, dijo al fin con una gran serenidad. El concepto era tan ajeno para mí que no alcancé a comprender lo que intentaba decirme. ¿Y qué? Harás reposo unos días y... Una triste sonrisa afloró en sus labios, entonces comprendí lo que intentaba decirme. Sus ojos no se apartaban de los míos. Al final pronunció unas palabras que empañaron mi alma. Me estoy muriendo, Landon.